Vamos a iniciar la sesión para que no se nos vaya el tiempo. Y el día de hoy vamos a ver digamos que una presentación general de lo que es la República de Corea para que puedan pues entender de una manera un poquito más clara aquellos que no tienen idea o noción de este país del noreste de Asia. Vamos a dar datos generales para que puedan entender contextos pues, históricos, obviamente, pero también contextos socioculturales que han marcado de alguna manera el camino que la República de Corea ha seguido y también para que en el futuro, cuando vayamos avanzando un poco más el curso, entiendan pues elementos importantes del por qué fue posible que Corea tomara ciertas decisiones, actitudes para poder pues convertirse en el país que conocemos hoy. Entonces, básicamente hoy les voy a dar este contexto histórico y cultural a grandes rasgos. Evidentemente no vamos a poder ver en una sola sesión, necesitaríamos más de un semestre para poder explicar esta parte, pero creo que es muy importante para que quienes no están pues familiarizados, ¿no? con Corea lo estén, y aquellos que ya conocen un poquito más también de alguna manera vayan entendiendo una parte pues más digamos objetiva y académica, ¿no? No tanto eso que vemos en medios, no tanto esos discursos que podemos encontrar por ahí por redes, y para que también vayan desarrollando esta capacidad crítica de observar a esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, como les había comentado al inicio, quienes tengan preguntas lo vamos a dejar al final. Yo les voy a avisar cuando podamos activar sus micros para poder hacer las preguntas y entrar en esta sesión de preguntas y respuestas o de dudas de cualquier parte del curso, o si tienen una duda aparte que no hayamos visto, pues también es. Entonces, bueno, inicialmente vamos a entender a qué nos referimos con la República de Corea. La República de Corea está situada en el noreste asiático. Hago mención de esto porque aunque parezca broma, hay gente que, por ejemplo, a veces llega a decir la República de Corea del Sur, que es algo, pues, mal dicho, porque al final, pues sí, hay dos Coreas, la Corea que se conoce como Corea del Norte y lo que conocemos como Corea del Sur, que es de más datos, ¿no? Corea del Sur, digamos que el nombre oficial es República de Corea, y Corea del Norte tiene también su nombre oficial, que es República Popular Democrática de Corea. Sabemos que tienen un sistema político diferente. Corea del Norte tiene un sistema adoptado e influenciado del socialismo o comunismo, como ideológicamente también se le llama, y sabemos también que es un país sumamente hermético, cerrado, donde prácticamente no hay acceso a nada, ¿no? No hay acceso a la información, no podemos ir a visitarlo, más que si agendamos un viaje específico, con permiso del gobierno, etcétera. Entonces, para que entiendan de una vez esta parte, vamos a observar, vamos a enfocarnos en lo que es la República de Corea o Corea del Sur. Entonces, tanto Corea del Norte como Corea del Sur son una península que está al noreste del continente asiático, y pues es muy chiquitito, ¿no? Tiene una longitud más o menos de 1030 kilómetros y un ancho de 175 kilómetros, imagínense. En la parte sur, digamos que en lo que se conoce como Corea del Sur es donde hay más territorio, ¿no? Si vemos la península completa. Y en esta parte sur, la capital es Seúl, del norte pues Pyongyang, ¿no? Y básicamente tiene frontera pues con Corea del Norte, obviamente, con China, pues que ahí está el Mar Amarillo,
y después está la China continental, y al este pues está el Mar del Este, y luego está el archipiélago japonés. Y pues bueno, si habláramos ya de Corea del Norte tendría frontera con China y con Rusia. El nombre oficial de la República de Corea, ustedes pueden ver aquí, en coreano dice Taehanmin국, en caracteres chinos, es la misma pronunciación, no en chino, sino en coreano, en hanja. Te, o esta como manito que ven ahí como personita, significa gran o grande. Después está el carácter que refiere al pueblo Han, ¿no? Que es como una parte identitaria de los coreanos, un grupo étnico, ahorita vamos a hablar de eso. Min, el tercero, que significa raza, un pueblo, y el último significa país, Kuk, en coreano. Entonces, el nombre oficial en coreano es Taehanmin국, ¿no? O el país del gran pueblo Han, es así como se podría traducir. Aquí abajo está romanizado, como pueden ver, Taehanmin국, y pues nosotros coloquialmente lo conocemos como Corea, pero oficialmente el nombre es República de Corea. Básicamente el nombre proviene de un reino, aquí abajo pueden ver la imagen, es un reino antiguo, ahorita vamos a ver esa parte, que se situó y se desarrolló justamente en lo que es la península coreana, que es toda esta parte. En ese momento, pues este reino de Goguryeo se expandió mucho hacia el norte y hacia el oeste, logrando acaparar territorios en ese momento muy importantes y que hoy pues pertenecerían a Rusia y a China, ¿no? Entonces en este momento este reino que coexistía con otros reinos al sur se expandió muchísimo y es el origen del nombre pues Corea. Goguryeo viene, por el sonido viene de ahí. La expansión la entre el año 37 antes de Cristo y el 668 después de Cristo, pero ahorita vamos a ver un poquito más a fondo esa parte. La península coreana, que en la actualidad por aquí hay un río, no sé si lo alcancen a ver, pero también permite como hacer la partición geográfica, así como nosotros al norte tenemos el río Bravo, y eso permite hacer como la división entre los Estados Unidos y México. Pues aquí permite hacer la división territorial también del tope del norte de la península, ¿no? Y es muy interesante porque los coreanos dicen que la forma de la península es un conejito. Entonces estas serían como las patitas, ¿no? Acá las orejas, y este es el cuerpecito, y está así como paradito, ¿no? Pero bueno, eso es lo que popularmente se dice en Corea. Esta es la bandera de la República de Corea, pues ustedes la podrán identificar muy fácilmente, supongo que como a todos nos la enseñan en la primaria, y luego ya con el tiempo lo que nos interesa le vamos poniendo un poco más de atención. La bandera coreana en coreano se dice Taegugi, y por ahí también para quienes son como más fanáticos de Corea y de sus productos de entretenimiento, sabrán que por ahí hay una película que fue muy famosa en su momento, justamente, que se llama Taegugi, y habla pues de la guerra entre ambas Coreas, ¿no? Es muy interesante. Por ahí cuando tengan tiempo o quieran matar tiempo el fin de semana, la pueden ver para que también vayan como un poco configurando más los imaginarios, ¿no? que tienen sobre Corea. Y pues bueno, es importante entender esta parte porque la bandera coreana contiene elementos muy importantes de su pensamiento, de su historia, de su herencia cultural, y básicamente digamos que el aspecto fue primeramente hecho, ¿no? a finales casi en el 1900, a finales de 1800 y algo, cuando pues Corea
es invadida por, digamos, que en este momento, bueno, no fue oficialmente invadida en este momento, pero estaban llegando muchos poderes occidentales y también estaba Japón en pleno crecimiento, ¿no? Como imperio, y entonces llegan a querer colonizar, apropiarse de la península coreana. Y el último reino, que fue el reino de Joseon, intenta, ¿no? Pues sí, en un intento de querer salvar la independencia que tenía el reino, hacen una primera bandera y esta bandera la ponen como un elemento identitario de lo que ellos llamaron en ese momento el Gran Imperio Han. Esto no tuvo mucho impacto por todo lo que estaba sucediendo en el entorno histórico del mundo en ese momento. Y en 1905 Japón declara a Corea, a toda la península, la declara como un protectorado, y para 1910 Japón pues declara a la península coreana una colonia de ellos, ¿no? Y entonces obviamente esta bandera queda ahí, ¿no? No estaba así tal cual la ven hoy. Luego cuando entremos en esa sesión específicamente les pondré una imagen mucho más cercana a la forma en la que se representó en ese momento, pero esto es solamente para explicarles que pues este aspecto actual de la bandera pues se establece básicamente el 15 de octubre del 49. Corea, la península coreana, fue colonia japonesa desde 1910 hasta 1945, que se la liberan o se libera de Japón a partir de que derrocan a Japón en la Segunda Guerra. Entonces, bueno, la bandera tiene en el fondo, como pueden ver, pues un color blanco que significa o simboliza la paz, y en el centro tiene un círculo que lleva dos colores. En la parte de arriba lleva rojo y en la parte de abajo lleva azul, y en los cuatro extremos hay 4 trigramas diferentes, ¿no? Como les decía, el blanco se refiere a la paz, pero también muchos dicen que contiene el espíritu del pueblo coreano, porque antes de que llegara Occidente a Corea, pues los coreanos también usaban ropa muy simple, muy sencilla, no frecuentemente entintada, ¿no? Y entonces pues muchos vestían de blanco. Entonces también es como una representación del pueblo. De alguna manera a veces pareciera, ¿no?, que hay como elementos coincidentes también con la bandera de México, porque saben que el blanco pues también significa, ¿no?, de alguna manera la paz, pero también al pueblo o la forma en la que antes vestían los mexicanos. Pero bueno, entonces en la esfera que ven al centro es una representación taoísta, ¿no?, del balance entre el yin y el yang, que son, digamos que las fuerzas que moderan, ¿no?, o que reinan en el universo, en el planeta. Entonces, el rojo es la representación del cielo, del hombre, de la energía masculina. Y la parte de abajo que está, pues, que dando hacia la tierra, justamente representa la tierra, lo femenino, la mujer, ¿no? Y los trigramas representan diferentes elementos como el agua, el fuego, la tierra, el cielo, y que juntos al final, juntos los trigramas junto con la esfera del centro, muestran la circulación del yin y del yang para un desarrollo armonioso de la nación. Es muy importante aquí ver, lo vamos a retomar casi al final de la presentación, pero es muy importante aquí ver cómo la forma de pensamiento más ancestral de Corea llega a impactar todavía en las formas en las que representan estos símbolos pues, nacionales, ¿no?
que son quizá de los primeros pensamientos que existían, ¿no? Como el taoísmo, que junto con el chamanismo fueron, digamos que las primeras expresiones, si bien no las podemos categorizar como religiosas, sí las primeras formas en las que se asociaban esos humanos que vivían en la península coreana con el entorno, ¿no? Las creencias que tenían, estos sistemas de creencias que les permitían tener una relación muy cercana a la naturaleza y al entorno en el que vivían. El taoísmo es importante y como les menciono, lo vamos a retomar un poquito al rato, porque muchos de los actos culturales y sociales que se llevan a cabo todavía en la actualidad en la República de Corea están muy ligados a esta forma de pensamiento, ¿no? Bueno, eso es en tanto la bandera, ¿no? Su población actual es de 51.78 millones de personas. Hace rato que les enseñaba un poquito la imagen de la península coreana en el contexto mundial. Ustedes pueden ver aquí este puntitito, ¿no? Que en realidad es muy pequeño. Si lo comparamos con México, que estamos acá, yo siempre les menciono que como una forma de hacer un equivalente a lo que comprende todo el territorio coreano, sería como pensar en la península de Yucatán, ¿no? Es más o menos ese equivalente, o sea que Corea cabría muchas veces en términos territoriales en lo que es México. Sin embargo, cuando hablamos de población, básicamente Corea tiene la mitad de la población, un poquito menos de la mitad, porque creo que México ya vamos en los 120 millones, o cerca de los 120 millones, la verdad no he checado el dato últimamente, pero la población total de Corea del Sur es de 51.78 millones de personas. Seúl, que es la ciudad capital, es la ciudad que tiene más concentración de habitantes, muy parecido a la Ciudad de México, y la zona conurbada de Seúl, que es la provincia de Gyeonggi, que es, hagan de cuenta, es la misma imagen de Ciudad de México envuelta por el Estado de México. Así más o menos Seúl está casi envuelta por Gyeonggi, que sería el equivalente al Estado de México. Y entonces entre la capital y la zona conurbada, ¿no? Que pues ya es otra provincia, pero al final está muy cerca de la capital, es donde se concentra la mayoría de la población en Corea del Sur, ¿no? Hay otras ciudades importantes, grandes, ¿no? Por ejemplo, al sur está Busan, que es la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, pero también es la que tiene el puerto más importante. Es la parte más abajo de la península y más al este. Entonces, es el puerto donde entran pues todo el intercambio de mercancías, los cargueros, los combustibles, todo casi lo que llega a Corea llega al puerto de Busan y de ahí se redistribuye, ¿no? Corea del Sur tiene un sistema de telecomunicaciones y de transporte muy desarrollado, está prácticamente toda la península está conectada, hay trenes de norte a sur, de este a oeste, y en las capitales siempre hay como estos centros de transporte, ¿no? Que condensan esos puntos estratégicos para entablar rutas entre todas las provincias, pero también eso le permite un flujo pues de personas y también de mercancías, pues muy fácil, ¿no? Muy rápido. Más cerca de Seúl, de la capital, pero del lado de China, ¿no? Está otro puerto muy importante que es Incheon, y ese puerto es donde pues hicieron el aeropuerto internacional que hoy conecta a todo Corea con el mundo. Es un aeropuerto muy impresionante, es uno de los mejores del mundo, ha ganado no sé cuántas veces el título del mejor aeropuerto del mundo, es muy eficiente y está conectado también por tren
¿no? Que básicamente Corea es como un poco difícil entender qué es tren y qué es metro, porque justamente como les mencionaba que Seúl está rodeada de toda esta zona conurbada de Gyeonggi, tiene muchísima comunicación por medio de tren o de metro, ¿no? Que llega hacia estas zonas. Así más o menos como en México existen, pues el metro, obviamente toda la red del metro, pero también este metro que conecta con Ciudad Azteca y toda la zona hacia el Estado de México, ¿no? Tienen una eficiencia muy admirable, ¿no? Es muy puntual el sistema, rara vez hay problemas en el metro o en los medios de transporte. Los autobuses, también hay muchos autobuses que se integran la ciudad capital con pues, todo lo que es esta zona conurbada. Los categorizan por colores para ver cuál es directo, cuál las separadas, etcétera. Pero es muy interesante porque llevan carriles específicos, así como aquí el Metrobús lleva un carril específico y nadie, entre comillas, debe de invadir el carril. Eso le da un flujo pues constante, ¿no? Y pues permite asegurar los tiempos a los que está comprometido el sistema de transporte. Entonces en Corea es similar, solo que pues en Corea existe prácticamente en todas las rutas. Entonces es muy interesante porque hay como, por ejemplo, en las paradas de autobús está como el esquema de la hora a la que pasa el autobús. Y pues cuando llegas, de repente ves y dices, ja, 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 ¿no? O sea, ¿cómo puede ser tan exactos? Esto es imposible. Y pues nada, ¿no? Al final te das cuenta que a la hora que dice que pasa, a esa hora pasa. Entonces es muy interesante porque al final también esto, junto con las telecomunicaciones, digamos que toda esta infraestructura que hay en el transporte y en el movimiento de mercancías, pues le ha dado a Corea esa capacidad de ser pues rápido, ¿no? Y de ser eficiente en muchos aspectos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces les decía que hay otras ciudades como Busan, que era el puerto, también Incheon, que es donde está el aeropuerto, Daegu, Daejeon, Busan, aunque hay obviamente muchísimas otras ciudades, digamos que estas son las que conectan a la mayoría de la población. En relación hombre-mujer, pues más o menos están como mitad y mitad, eh, aunque en cualquier sociedad, bueno, la mayoría de las sociedades, digamos que siempre hay más hombres que mujeres, más mujeres que hombres. El caso de Corea es un poco diferente porque durante mucho tiempo, y esto lo vamos a ver un poquito más al rato, durante mucho tiempo el nacimiento de mujeres no era deseado en Corea. Entonces había, pues obviamente, prácticas, ¿no? Para que las niñas no nacieran, porque siempre se consideraba, y aún se sigue considerando, aunque ya no es tan agresivo como antes, o están intentando generar políticas que ataquen esa parte, pues le daban prioridad a los varones, ¿no? Porque es una sociedad patriarcal, patrilineal, patrilocal, o sea, todo es en relación al hombre, por la herencia confuciana que tiene, que ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Pero entonces esto, claro, que impactó en la población femenina y pues básicamente ahorita están como a la par, ¿no? Había un poquitito más de hombres que de mujeres, pero también digamos que en la actualidad, y hoy es uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando la sociedad surcoreana, igual que por ejemplo la sociedad japonesa, que es el envejecimiento. O sea, hay mucha gente grande, viejita, pero no hay nacimientos. Entonces tienen ahí un déficit, empiezan a tener un déficit poblacional muy importante que dentro de unos 15 o 20 años, o si no es que más pronto, va a impactar muy fuerte en el crecimiento y en el desarrollo económico de Corea. Tienen muchas diferentes políticas en relación a esto. Una de esas es como integrar migrantes de ciertos orígenes, ¿no? Eso ya a ver si nos da tiempo en algún momento de hablarlo en la clase. Es un tema muy interesante, pero pues nada más para que digamos en este momento tengan como a grandes rasgos la idea de lo que sucede, ¿no?
Corea, tanto el norte como el sur, tienen la particularidad de hablar un mismo idioma, y es un idioma que solo se habla en Corea de manera oficial. Claro que se habla en otros países, ¿no? Donde se hace o donde se llega a conjuntar una comunidad coreana, o que se puede también denominar como diáspora coreana, quienes siguen practicando, siguen haciendo uso de su idioma materno, que es el coreano, ¿no? Aunque aprenden la lengua del lugar al que llegan, porque pues, esto les permite pues, socializar y desarrollarse y tener sus propios negocios, etcétera. Al final siempre es una comunidad que es muy característica de ser muy cerrada, ¿no? No pierden, no se diluyen con la sociedad a la que llegan, suelen mantenerse en grupo y suelen mantener como sus formas de pensar y de ver la realidad. Y una de las cuestiones básicas en ese sentido, pues es el mantener el idioma, ¿no? El idioma al final no deja de ser como este gran transmisor de cultura, y pues por eso es que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que hay una gran diáspora coreana, pues hay muchos lugares donde se habla el coreano, ¿no? En la ciudad coreana o en la zona coreana, como igual aquí en México, si alguien ha ido o llega a ir, por ejemplo, a la zona rosa, que ya se está conociendo la zona donde están los coreanos con sus negocios, etcétera, pues entre ellos se siguen hablando en coreano, ¿no? No es que se conviertan y hablen en español, lo hablan para poder interactuar con la sociedad en la que están, pero no porque lo estén cambiando por su idioma, ¿no? Y es algo totalmente entendible, es totalmente natural en los procesos de migración, ¿no? Que uno lleva y carga su bolsita cultural, histórica, etcétera, que es lo que nos da identidad. Lo mismo sucede con los coreanos. Pero bueno, el idioma oficial es el coreano y tiene dialectos que reflejan variables muy leves, ¿no? En diferentes regiones de la península. Aquí es importante aclarar que un dialecto es una variante del mismo idioma. A veces en México se ha mal usado mucho esto de que en los pueblos indígenas y sus dialectos, ¿no? O sea, como si no fueran lenguas reales o lenguas que realmente merecieran el reconocimiento de ser un idioma particular. No porque sea indígena es dialecto. O sea, los pueblos indígenas tienen sus propias lenguas, y luego de esas lenguas, sí, a lo mejor hay variantes de esas lenguas, y esas variantes son los dialectos. Entonces, en el coreano hay variantes dialectales que obviamente se asocian pues a la región en la que se habla el coreano. Es como decir que el español tiene dialectos en América Latina porque de una manera se habla en Chile, de otra manera se habla en Colombia, de otra manera se habla en Cuba, de otra manera se habla en México. En México mismo, la forma en la que habla la gente de la costa es diferente a la forma en la que habla la gente de Ciudad de México. Siempre existen estas bromas, ¿no? De que, tienes acento chilango y eres chilanguito, ¿verdad? Porque la forma en la que uno habla, dicen que hablamos cantadito, etcétera. Aquí el punto es que con una lengua o con un idioma nos podemos entender independientemente de las variaciones dialectales. Habrá cosas que no sepamos, pero que si nos las explican las podemos entender. No es lo mismo que hablar dos lenguas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, en Corea del Norte también, a partir de que se convierte el norte en un país independiente separado del sur, van desarrollando también sus propias peculiaridades, ¿no? Que vienen a partir de la influencia del sistema político e ideológico que se implementa en el norte. Lo mismo sucede en el sur. En la actualidad tiene mucha influencia del inglés, porque obviamente en el momento en el que Estados Unidos queda como este gran héroe para los surcoreanos al liberarlos de la colonia japonesa, pues empiezan a tener muchísima interacción con los estadounidenses por muchas variables, perdón,
Y para los coreanos del sur es como una meta, casi como una obligación aprender inglés. Entonces, mucho de su lengua se ha ido, pues, digamos, en términos lingüísticos, contaminando con la influencia que ha tenido el inglés en la vida diaria de los coreanos, ¿no? Incluso hoy hay programas o pueden ver en la televisión coreana que sacan anuncios, ¿no? Donde dicen, nuestro idioma, lo vamos a salvar, vamos a dejar de hacer uso de estos términos que no son de nuestra lengua y la están contaminando, ¿no? Como que hay una campaña donde intentan ver la aparente pureza, ¿no?, que ellos piensan tiene el idioma coreano. Al final, Corea, como ahorita lo vamos a ver, es un lugar donde han confluido diferentes grupos de humanos con diferentes prácticas, con diferentes tradiciones, con diferentes influencias culturales, y que, digamos, desde los inicios, pues el coreano ha estado influenciado por todas estas olas migratorias o estos pasos migratorios, ¿no? O sea, no podemos hablar en términos antropológicos, no podemos hablar de que hay pureza lingüística o hay pureza cultural, porque eso no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? En tanto somos humanos, estamos mezclados y hemos tenido procesos de adaptación a diferentes lugares, sí tenemos características que nos pueden distinguir en las regiones, ¿no? Por ejemplo, entre a un asiático de un latino o a un anglosajón, ¿no? De un africano. O sea, claro que hay características muy visibles, pero al final no hay nada que nos permita subdividirnos como en razas o en calidad de seres humanos o pensar que porque eres de un origen asiático eres más inteligente y que porque eres de un origen negro pues vas a ser mucho más fuerte que otro, ¿no? Como que eso está muy relacionado al entorno social en el que te desarrollas y que al final también esos entornos sociales siempre van a estar llenos y plagados de ideologías que están influenciadas en la actualidad pues por todos los pensamientos y los intereses políticos que existen, ¿no? Entonces, bueno, al final se habla en toda la península como lengua oficial. En el sur se le conoce como Hangugo. Aquí pueden ver Han, que igual hace referencia, aquí está el carácter chino, hace referencia al pueblo Han. Guk, les había mencionado que es país, y O, que es como lengua, ¿no? Viene de lengua. Entonces es la lengua del pueblo Han. Y en Corea del Norte se le conoce como Choson-mal. Mal también quiere decir lengua, pero Choson es uno de los, pues fue el último reino que existió en la península coreana antes de caer, digamos, como colonia de Japón. Y entonces aquí también ustedes se pueden dar cuenta cómo los coreanos del sur se identifican, ¿no?, como este pueblo étnico Han, ¿no? Pero el norte como que trata de rescatar esa grandeza que tuvieron como reino, ¿no? Y lo llaman tal cual la lengua del pueblo de Choson o del periodo, del reino de Choson. Es muy interesante porque al final sí es cierto que en el periodo de Choson es donde se crea el Hangul, que es el alfabeto, pero no es donde nace el coreano como lengua. El coreano pues data desde los primeros grupos que se asentaron en la península, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en el norte rescatan este imaginario del último reino, ¿no? Como este reino donde más probablemente se puede reconocer un desarrollo en muchos aspectos sociales y culturales, económicos, políticos de los coreanos, y pues lo adjudican como la lengua, ¿no?, de ese periodo particular. Y ahora, pues bueno, en cuanto a etnicidad, como les decía, pues los coreanos se sumen como un grupo étnico puro y homogéneo, pero bueno, su origen étnico es diverso, ¿no? Hay mucha influencia de grupos del norte, de grupos del este también, que pues
evidencian que hubo flujos migratorios de diferentes zonas del continente asiático, ¿no? De Asia Central, por ejemplo. Esta idea de los coreanos de que son étnicamente homogéneos y puros es más, al final, igual que en cada país o en cada nación, es una creación, ¿no? De nación, es una creación, pues, del gobierno mismo que permite generar una identidad específica a partir de la cual asociar a toda esa sociedad que va a formar parte de ese país, ¿no? Es como esta identidad de pertenencia, de origen, de dónde venimos, qué es lo que nos caracteriza, a dónde vamos, que es lo mismo que sucede en México, ¿no? El discurso identitario nacional es un discurso totalmente centralizado, donde dejan de lado todos los otros grupos que existían en la tierra, en el territorio mexicano, y donde se le da como un mayor valor, importancia a los mexicas, ¿no? Que pues fueron característicos obviamente del centro, que desarrollaron un gran imperio, sí, que tenían su propia lengua, etcétera. Pero al final, pues bueno, es solamente para entender que son discursos estructurados desde ciertos intereses y con ciertos fines, y que al final, pues esta cuestión de la pureza étnica y de la homogeneidad, pues es sumamente cuestionable, ¿no? El coreano como lengua pertenece a la familia de las lenguas altaicas, donde se subdivide en la familia de lenguas coreánicas. Y el grupo altaico comprende diferentes lenguas como el idioma turco, el mongol, el tungús, el japonés, el ainu y las coreánicas. Entonces esto también es muy interesante porque la mayoría de la gente cree que el coreano tiene algo que ver con el chino, y pues nada que ver, pertenecen a familias totalmente diferentes. Bueno, también el chino, ¿no? Que bueno, habrá muchísimos diferentes formas de hablar el chino, ¿no? Pero suele ser muy común que digamos, es que como están juntos, ¿no? Los países, pues comparten el chino, el coreano y el japonés, y en realidad no. Pero el coreano pertenece a otro grupo y, por ejemplo, si ustedes ven los procesos de adquisición del idioma en coreano, por ejemplo, cuando hay gente de Mongolia o de Turquía que aprende el coreano, lo aprenden muy rápido, porque es como si nosotros estuviéramos aprendiendo otra lengua latina, ¿no? Como que aprendiéramos italiano o portugués, pues sería muy rápido el proceso porque compartimos muchas palabras o el origen de muchas palabras, ¿no? Entonces, pues lo mismo sucede con el coreano, pero no tiene nada que ver con el chino. La única asociación del chino con el coreano es que los coreanos tenían su lengua, pero era una lengua ágrafa, es decir, no tenía escritura, no tenía un sistema de escritura. Es como, por ejemplo, en México, las lenguas indígenas que no tenían un sistema de escritura y hoy las podemos romanizar a través del alfabeto que nosotros usamos, y a partir de eso se pueden hacer los libros de SET, por ejemplo, para poderles enseñar en su propia lengua a los niños, pero ellos no tienen un alfabeto propio. Lo mismo sucedía con el coreano. El coreano no tenía alfabeto. El alfabeto apareció hasta ahorita vamos a ver, es en 1400 y algo, si no mal recuerdo. Y ese alfabeto, pues fue muy tardío en comparación a toda la historia de Corea. Entonces, lo que hacían o lo que hicieron los coreanos en su momento cuando empezaron a tener contacto e intercambio cultural, político, de leyes, etcétera, con China, lo que hacían los coreanos es que aprendieron a escribir el chino, y a través del chino, de los caracteres chinos, le asignaron, digamos, el sonido de las letras chinas, lo usaron para poder escribir en coreano. Pero si ustedes leen ese tipo de escritura, en realidad un chino no lo podría entender por el sonido, quizá entendería el significado.
¿sí? Entonces, lo que hicieron los coreanos fue simplemente usar las letras chinas, el sonido del coreano, y poder escribir o expresar su coreano, su pensamiento en ese momento, pero en realidad son dos idiomas totalmente diferentes. Entonces, el hanja, como se conoce a este uso de los caracteres chinos para poder escribir el coreano, llega pues, a la península junto con el budismo, ¿no? Más o menos por el año 1 antes de Cristo, pero hasta el siglo XV, o sea, 15 o 16 siglos después, es que se crea el Hangul, que es el sistema de escritura coreano, ¿no? Es que entonces, pues el rey que estaba en ese momento reinando en el periodo de Joseon dice, bueno, un alfabeto, ¿no? Y esto que ven aquí ustedes, pues es el alfabeto coreano actual. Y pues como les mencionaba, fue promulgado en el año 1446. Se llamaba Hunmin Jeongeum y fue la obra de el rey Sejong. El rey Sejong fue, igual si no me equivoco, el tercero al trono al inicio, o cuando nace la dinastía Joseon, que es la última, el último reino que existe en la península coreana. También se le conoce como la dinastía Yi. Y este rey fue muy importante, es muy importante en la historia coreana, pero también es cierto que en la actualidad se ha retomado muchísimo su figura como para exaltar estas partes de la historia de Corea, ¿no? El rey Sejong inventó, o bueno, más bien mandó a hacer el alfabeto con la idea de que todos los coreanos pudieran leer y escribir. En ese momento sucedían cuestiones políticas y económicas muy importantes en el reino y era importante poder comunicarse con la gente, ¿no? O sea, tenían que avanzar, tenían que crecer, tenían que organizarlos a todos, ¿no? Y decirles por dónde ir, y era imposible porque la mayoría de la gente era incapaz de leer porque no tenían un sistema de escritura propio y porque hasta ese momento, aunque se utilizaba el chino, solamente era utilizado por la clase alta, que se llamaban Yangban, que eran los nobles, era la gente que tenía los recursos, que tenía el poder, que tenía el control y que en consecuencia tenían la capacidad de educarse, ¿no? Sobre todo los varones, aunque las mujeres de estas familias también se educaban, pues se educaban en diferentes cosas. Muchas escribían y sabían escribir letras chinas porque era como una característica que se consideraba bonita de una mujer, que tuviera una bonita escritura o este lado femenino, ¿no? Se viera reflejado en el arte de escribir los caracteres chinos, porque la verdad es que es sumamente complicado, es muy difícil y sí tienen como una iconografía muy bonita, muy llamativa, y algunas mujeres podían practicarlo, pero en realidad solamente quedaba en las élites o en la élite mucho más rica y más poderosa, ¿no? Entonces, la gente común y corriente, así como nosotros, ¿no? No tenía acceso a un sistema de escritura y obviamente no podían controlarlos de la misma manera que una vez que los pudieran insertar, ¿no? En este sistema de aprendizaje del Hangul. Entonces, se hace el alfabeto coreano con el fin de que todo el pueblo fuera capaz de leer y de escribir. Se le conoce como Hangul y ese nombre se le asigna a principios del siglo XX. El Hangul es una escritura, dicen los coreanos, de carácter muy científico, aunque en realidad sí, o sea, la escritura es muy fácil. Si ustedes estudian hoy el alfabeto coreano, para la siguiente semana probablemente ya lo puedan decir. Eso no quiere decir que lo entiendan o que sepan, pues también como cuestiones de ortografía muy básicas, ¿no? Entonces, sí es científico en el sentido que es muy práctico, es como una fórmula, ¿no? Si te aprendes que
una K y una A hacen K, pues puedes escribir K, ¿no? Aunque no signifiques aunque no sepas qué signifique eso. Y por eso yo digo, bueno, a lo mejor el Hangul sí es científico, pero al final el coreano no, o sea, no deja de tener el mismo reto de aprendizaje que tienen otros idiomas, ¿no? Sobre todo, pues para hablantes de idiomas que son totalmente diferentes al coreano. De alguna forma, el proceso de creación, pues bueno, primero se hicieron las vocales, ¿no? Y las consonantes, y luego ya se hicieron sus derivados. Aquí ustedes pueden ver la parte de arriba, son las consonantes que tiene el alfabeto coreano. Estas también son consonantes, pero son consonantes compuestas, son consonantes dobles, ¿no? Si se fijan, esta es una, y acá abajo hay dos Q. Entonces, el sonido simplemente se hace de manera diferente. Y estas son las vocales. Vocales tienen muchísimas más que nosotros, pero también estas son las vocales simples, estas de aquí. Si se fijan, tienen una vocal A, como nosotros, tienen una O, tienen una U, y por acá abajo hay E, ¿no? Muy similares, pero ellos tienen estos sonidos que nosotros no tenemos como una sola. Por ejemplo, ya, yo, you, o estos que ya son compuestos como wa, we, we, etcétera, ¿no? Al final, las 5 consonantes básicas son kiot, nion, shiot, nion y que es como si juntaran una N y una G en el español. Supuestamente se inspiraron en la forma de la lengua y de los labios para hacer los trazos del Hangul, ¿no? Decían que las vocales representaban a la tierra, el suelo y el hombre, perdón, la tierra es el puntito, ¿no? Que antes, estos palitos que ven, por ejemplo, aquí en la A, no era rayita, era un puntito. Entonces eso significaba la tierra, las rayas horizontales significaban el suelo y las rayas verticales significaban el hombre parado en la tierra, ¿no? Entonces, tiene también como estas acepciones muy ligadas al entorno, ¿no? Que también tiene sus explicaciones desde el punto de vista pues, muy taoísta, ¿no? Entonces, bueno, digamos que básicamente pues, los elementos más representativos que tenemos que entender para poder ver de una manera más objetiva a Corea. Como les mencionaba al principio, podríamos estudiar de cada tema, se puede hacer un curso totalmente. La clase no nos da todo el tiempo para ir a detalle, pero digamos que a grandes rasgos son las partes importantes. En el contexto asiático, pues como les mencionaba al principio, pues Corea está ubicada al noreste de Asia y pues ustedes pueden ver aquí pues sus vecinitos, ¿no? O sea, es como este país así chiquito, esta es toda la península, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur, y este cachito chiquitín de abajo, pues es la República de Corea. Entonces, en realidad es un país territorialmente muy pequeño, y alrededor, pues tiene gigantes, no solamente gigantes territoriales, o sea, también son países, ustedes no necesitan que les explique esto, ¿no? La importancia de China en el contexto mundial actual. La presencia de Rusia también, que se ha ido debilitando a partir de la caída del sistema socialista, ¿no? Del sistema soviético, pero que se aferra, ¿no? A no desaparecer y se crea ahí sus mañas y sus cosas para andar de metiche donde nadie le llama, pero al final, pues bueno, está ahí, ¿no? Y no se puede ignorar porque es un poder al final, ¿no? Más grande, más pequeño, como sea, pero está. Y lo mismo Japón, o sea, Japón quizá muchos de ustedes no habían nacido, ¿no? Cuando el impacto económico japonés tuvo como mucha influencia en el mundo,
pero al final entre los 80s, los 90s, pues bueno, Japón desarrolló económicamente muchísimo, impactó en todo el mundo y al final ese impacto pues sigue presente. A lo mejor hoy no tiene el desarrollo económico que tenía hace 20 o 30 años, porque obviamente nadie puede mantenerse creciendo tanto en este sistema en el que vivimos. Pero al final pues Japón tiene un rol político muy importante en la región y sobre todo que en términos históricos pues Japón fue un conquistador, ¿no? Que trató de apañarse, pues no solamente de Corea, que sí lo hizo por un tiempo, sino también entró en conflicto con China, o lo que en su momento era Manchuria, para querer entrar al continente. También tuvo conflictos con Rusia. En la actualidad siguen teniendo por ahí disputas por diferentes regiones, sobre todo islas, ¿no? Que Japón sigue diciendo que son suyas y ya los otros países pues declaran que no, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, al norte, como les había mencionado, Corea del Sur colinda con Corea del Norte, con quien hasta 1945, que fue la liberación de la península coreana, pues todavía formaban parte de un solo país, ¿no? Al este está el mar de Japón, que también cabe mencionar, los coreanos lo mapean, en sus mapas, los coreanos nunca van a ver un mapa coreano que diga mar de Japón, siempre van a poner mar del este. Y hay una gran disputa por los mapas, ¿no? De hecho, hay mucha diplomacia tanto de Corea como de Japón por lograr que los países pongan en sus mapas que es Mar del Este o Mar de Japón. Corea hace lo mismo con el Mar de China. Ellos le dicen que es Mar Amarillo, ¿no? Y entonces están como en esta eterna disputa de cómo representamos esa realidad, ¿no? O sea, porque si ponemos mar de Japón, entonces asumimos que el mar es de Japón y el mundo asume que el mar es de Japón, cuando en realidad no es así, es el mar del este porque está al este de Corea, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay como muchas disputas con sus vecinos, o sea, Corea no tiene una relación tranquila, ¿no? Y cómoda con sus vecinos, como por ejemplo México, pues podemos decir al norte es como un trauma, ¿no? Tener la frontera con Estados Unidos. Pero en realidad al sur, claro que hay problemas en la frontera, sobre todo por los asuntos migratorios, pero nuestros vecinos del sur en realidad no nos dan ninguna lata, o sea, ahí está Guatemala y está Belice y existen y ya, ¿no? Pero Corea es un país que siempre está alerta, siempre, 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 siempre está alerta, porque en cualquier momento puede haber una invasión del norte, ¿no? Con todas estas armas nucleares que desarrollan y como carácter bélico que tienen, pero también por pelear su territorio con Japón, ¿no? Y estar bien con China y estar bien con Rusia. Digamos que es un contexto geopolítico muy complejo el que tiene Corea, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, no sé si alcancen a ver con el cursor, les estoy poniendo el cursor encima de... no, está acá. Es tan chiquita que casi no se ve. Bueno, está por acá. Esa es una isla, o bueno, en realidad son unos islotes que se llaman Dokdo. Y en la actualidad existe una disputa muy fuerte con Japón, ¿no? Y es una disputa porque digamos que es la última parte territorial que tiene Corea hacia el este. Entonces han estado en disputa por muchos años, yo creo que ya llevan más de unos 15 años que han tratado de subir este debate como al foro internacional, ¿no? Aunque tiene muchas islas alrededor, Corea, esta es importante porque es la que queda más hacia el este. Entonces, si ustedes observan esas islas, lo que los coreanos llaman islas, porque dicen, bueno, ¿qué define a una isla? Bueno, que tenga una familia, que haya gente viviendo ahí, que tengan prácticas para la vida, etcétera.
y en realidad son como unos picos de piedra que salen del mar, obviamente, ¿no? Yo tuve la mega suerte de ir porque en realidad es muy complicado ir. Y yo la verdad es que antes de llegar a Dokdo, nos estuvimos en una isla que se llama Ulundong, que sí es una isla, al final tiene todo lo que tiene una isla, hay mucha gente viviendo ahí, hacen pesca, comercio, etcétera. Es una isla realmente. Pero para llegar a Dokdo, si no mal recuerdo, son como 2 horas de Ulundong. Y entonces cuando ustedes llegan a estas islas, en realidad son unos picos así, como si fuera la cima de una montaña, ¿no? Pero de piedra. Y no hay nada en la isla más que aves. Y sí, hay una familia ahí, ¿no? Que según los coreanos tienen mucho tiempo viviendo ahí, pero también hay muchos discursos de que esa familia no vivía ahí tanto tiempo, ¿no? Sino que la llevaron para poder justificar que realmente era una isla. Y ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y qué carambas tendrían que pelearle a una isla que es una piedra, ¿no? Donde no pueden construir, donde no pueden cultivar, aunque qué de importancia tiene. Y en el contexto geopolítico es sumamente importante porque lo que intentan es ampliar la franja marítima, la frontera marítima. Cuando tú tienes un territorio, a partir de ese último territorio, es que te extiendes en tu franja marítima. Y entonces eso te permite explotar las aguas. Entonces es muy importante para Corea porque al final pues es una península y consumen muchísimas cosas del mar. O sea, mucho de la actividad coreana comercial está basada en la explotación que hay del mar, ¿no? Entonces esta es como la razón real que los lleva a pelearse con los japoneses por estos islotes o islas que ellos llaman, que en realidad uno lo ve a simple vista y dice, pues si es una piedra, como para qué se le estarían peleando, ¿no? Pero todo al final pues tiene un sentido y una razón de fondo. Digamos que de las islas, bueno, tienen muchísimas islas, Corea, si ustedes ven en la parte sur, hay muchísimas, también de este lado hay muchísimas, no sabría cuántas, pero la más importante es esta que está acá abajo, que se llama Jeju, y bueno, es una isla volcánica, es muy bonita, y pues esto marca, digamos, la frontera más al sur de Corea, ¿no? Y en términos históricos, ahí ustedes pueden ver en la presentación como una tablita, ¿no? Donde intenté condensar como si fueran al museo, ¿no? Y entraran a la primera sala y vieran ahí como todo el resumen de lo que es la historia de un país. Es importante, ¿por qué? Porque quiero que entiendan que Corea no ha sido siempre como la vemos hoy, o sea, que ha sufrido, ha tenido procesos de cambio y que eso también ha influenciado la manera en la que hoy su sociedad se expresa, en la que tiene ciertas características o peculiaridades culturales que a lo mejor no coinciden al 100 con la realidad actual, pero que vienen, ¿no? De alguna manera, de algún punto en la historia, o que son retomadas de ese momento histórico y se trasladan a la actualidad para exaltar o enaltecer ciertas características o ciertos discursos, ¿no? Que pues en términos políticos y económicos les van a permitir tener alguna ganancia, ¿no? Los libros de historia que ustedes pueden checar de Corea siempre mencionan que, bueno, que hay como la civilización coreana, ¿no? Data de 4.000 o 5.000 años atrás, ¿no? Antes de Cristo. Aunque en realidad no hay elementos arqueológicos o antropológicos que nos permitan realmente certificar que tiene ese tiempo el pueblo coreano, ¿no? Claro que había asentamientos o que había indicios de presencia humana, pero en realidad hubo tantas migraciones en la zona que
no hay nada que te diga, bueno, eran coreanos, ¿no? O sea, sí era gente ahí, pero claro que nada tiene que ver con la identidad actual. Digamos que el primer reino data del 2333 antes de Cristo, se le llamaba Joseon o Joseon antiguo, y en los mitos de fundación del pueblo coreano, digamos que son los primeros datos que se tienen ya de una formación social, ¿no? Que permite realmente trazar una línea de origen, un dato de origen del pueblo coreano como pueblo coreano, ¿no? En la actualidad todavía su mito fundacional está basado en la historia de Tangun, que es el padre mitológico del pueblo coreano, donde se supone que es hijo de una osa, bueno, de una mujer que antes fue osa y que se convierte en mujer por su obediencia, y de un dios. Entonces, digamos que Tangun es un semidios, ¿no? Que los coreanos dicen que es el papá de todos los coreanos. Entonces, obviamente, pues son mitos fundacionales que tienen su razón, tienen sus motivos, igual que nuestro mito fundacional, ¿no? De Tenochtitlan. Pero bueno, solamente para que tengan el dato, ¿no? Y digamos que cuando se puede ya reconocer una formación social real dentro de la región peninsular, es cuando se empiezan a formar los protorreinos. Estos protorreinos, pues tal cual proto, porque todavía no se podían definir como reinos, ¿no? Pero eran como esas primeras formaciones sociales que se fueron haciendo en este territorio peninsular. Y ya más o menos para el 18 o el 20 antes de Cristo, ¿no? Empieza ya un periodo de los tres reinos donde ahora sí ya tienen como esta formación social organizada, ¿no? Donde ya hay un sistema pues de control, por así decirlo, de ley, de dominio, ¿no? Donde ya hay una sociedad jerarquizada. Y estos tres reinos pues se establecen en todo lo que formaba el territorio coreano, ¿no? En realidad eran cuatro los que se formaron, pero uno duró muy poquito, que fue Kaya, y que aparte no tuvo como tanto impacto político dentro del entorno, y suele llamarse periodo de los tres reinos. Los tres más importantes eran Pekche, que estaba en esta zona esta zona por aquí, ¿no? Como más pegado hacia Japón, que aparece en el 18 antes de Cristo y dura hasta el 660 después de Cristo, o sea, unos casi 700 años. Koguryo, que empieza en el 37 y dura hasta el 668, y Shilla, que va del 57 antes de Cristo. De hecho, sí, el dato de Shilla es mucho más antiguo que el de Pekje, y va hasta el 935 después de Cristo. O sea, Shilla es el reino que, después ahorita van a ver en las imágenes, logra pues permanecer de estos tres reinos, ¿no? Y logra unificar a la península en un solo reino en el 668 y dura hasta el 918 ya de nuestros días. Y Kaya, que era un chiquitín que estaba por acá, que van del 43 al 562. Después de la unificación por Shilla en el 918, surge otro reino al norte que se llama Palge, que va del 698 al 926. Después Koryo, que es, digamos, el primer reino ya independiente, unificado realmente, porque aunque Shilla logra unificar la península, digamos que Koryo es el primer reino que surge ya con las características de la unificación, o sea, ya con toda la península amalgamada, ¿no? Hasta el 918, de hecho, ya es muy tardío, y va del 918 hasta 1394, que cae, y entonces surge Joseon, que es el último reino coreano, y
dura muchísimos años, Choson de 1394 hasta 1905, que como les decía anteriormente, Japón declara a el reino de Choson como un protectorado japonés, diciendo que son incapaces de gobernarse y de protegerse, y a partir de 1910 hasta 1945, Corea o la península coreana pasa a ser una colonia japonesa. En el 45, y con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, liberan la península coreana, la liberan los estadounidenses, y este periodo va del 45 al 48, pero justamente en este periodo en el que se libera la península, pues bueno, emergen estos grandes poderes mundiales como lo son Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, y Estados Unidos quería contener el avance del comunismo, y pues la URSS quería hacer lo mismo, detener el avance del capitalismo. Entonces, cuando entra Estados Unidos a la península una vez que vencen a los japoneses, por el norte, ¿no? Y pues dado que estas condiciones geopolíticas se lo permitieron, por el norte entran refuerzos, por así decirlo, de China y de la URSS, y entonces se reparten la península, igual que se reparten estas grandes potencias, y establecen en el paralelo 38 que el norte pues quedará bajo la ideología socialista, ¿no? Y el sur pues quedará bajo el dominio o la ideología capitalista. Claro que esto, chicos, les repito, necesitaría una sesión completa para que la puedan entender con detalles, ¿no? Es a grandes rasgos, solamente para que vean el proceso en el que surge esto. Y entonces, a partir de que se divide la península y de que cada ideología que estaba permeando en ese momento la forma en la que el mundo pensaba la realidad, pues entonces se divide la península en 1948, quedando en el norte el sistema de la URSS y quedando en el sur el sistema de los Estados Unidos, y esto propicia que en 1950 y hasta 1953 exista una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, que le llamaron históricamente la Guerra de Corea, pero que en realidad yo creo que no era de ellos, sino más bien de Estados Unidos y de Rusia. Pero esto, digamos que es un episodio muy triste y muy traumático para los coreanos, ¿no? Porque al momento de obtener la liberación de Japón, ellos pensaron que podrían lograr la independencia que tenían en el último reino, ¿no? De Choson, y en realidad, pues la península nunca volvió a quedar junta, ¿no? Se dividió y desde entonces está dividida, y también esto ha traído como muchos problemas entre el norte y el sur, obviamente, porque cada uno quiere imponer la forma en la que piensan y en la que ven el mundo, pero también que en términos sociales ha sido un periodo o un capítulo de la historia muy doloroso, porque cuando se divide la península en el norte y el sur, pues muchas familias se quedaron separadas, ¿no? Es como si ahorita, ¿no? A Estados Unidos se le ocurriera invadir México y dijera, bueno, vamos a trazar una línea divisoria, ¿no? Y entonces, pues el norte queda a cargo nuestro y el sur, pues ya, ¿no? A ver quién se lo quedó, y pues los que tengan familia viviendo en el norte nunca jamás la vuelven a ver. Y lo mismo, los del norte que tenían volvieron a ver, ¿no? Entonces, en la actualidad es un episodio, los tintes que está tomando Corea del Norte en términos de su sistema nuclear y bélico, ¿no?
pero también es muy triste para muchos viejitos, ¿no? Que les tocó, por ejemplo, vivir ese periodo de separación, porque pues muchos están muriendo, ya se murieron y pues nunca volvieron a ver a sus familiares. Entonces, en términos de la historia mundial, la Guerra de Corea es un episodio muy doloroso, muy absurdo, ¿no? Pero que bueno, que existió y que marcó y que sigue marcando muchísimo la dinámica y la forma en la que los coreanos perciben su realidad. Entonces, bueno, este esquema que les puse acá, ¿no? Desglosándoles, digamos que todos los procesos de transformación que vivió la península, acá se los voy a poner, o está un poco más graficado. Ustedes pueden ver aquí la península, ¿no? Este es con los 4 reinos, estaba Goguryeo, fíjense hacia el norte, estaba, pues llegó muy al norte del continente, era muy grande, y abajo era muy chiquito Shilla, ¿no? Este cachito aquí muy pequeñito, Kaya, que era todavía más pequeño, era el más pequeño de los 4, y Baekje, que en este momento era más grande, pero que después, cuando Shilla empieza a fortalecerse, porque también cabe decir que Shilla logró hacer acuerdos con Tang en China, porque China pues no le convenía que Goguryeo se estuviera expandiendo tanto para acá, ¿no? Entonces se aliaron con Shilla y Shilla empezó a atacar desde abajo y pues China empezó a atacar pues a encerrar a Goguryeo para que no se expandiera tanto, y entonces Shilla empezó a crecer, pero al tiempo que creció Shilla, pues también absorbió Kaya, ¿no? Y luego solamente quedaron estos 3 reinos, ¿no? Que es el nombre del periodo histórico, que eran Goguryeo, Shilla y Baekje. Después de que se dividen en esos 3 reinos, pues Shilla logra absorber a Baekje, ¿no? Y pues va fortaleciéndose porque ya tiene todo el sur cubierto, por así decirlo, y empieza a empujar hacia arriba y le va de a poco ganando territorio a Palge, que es el otro reino que se forma arriba, ¿no? Al lograr vencer a Goguryeo, se forma Palge, y ese Palge, pues como que no logra consolidarse, porque Shilla tenía muy buena estrategia bélica, ¿no? Y logra de alguna manera empujarlo hacia arriba, y logra unificar la península. Entonces, digamos que a Shilla se le debe de alguna manera que todos esos pueblos o reinos que existieron en algún momento en la península de manera diferente se pudieran homologar, ¿no? En un solo reino. Entonces, Shilla logra unificar toda la península y luego cae ante nuevos poderes que se iban haciendo, ¿no? Hay que estar como siempre conscientes de que estos reinos no eran eternamente con buenas relaciones, ¿no? O sea, había como facciones políticas que empezaban a pelear por tener el poder, por tener el control o por tener beneficios. Hagan de cuenta como México en la actualidad, ¿no? Que existen todos estos grupitos que unos quitan, otros dan, otros ponen, otros no quieren dar, entonces se pelean entre ellos, inventan cosas. Lo mismo pasaba en el periodo de los reinos, ¿no? O sea, el ser humano y su relación con el poder siempre ha sido muy clara. Entonces, esto permitía que cuando se creaban facciones con ciertos intereses, pues se unieran, consiguieran gente, debilitaran a la casa que estaba gobernando, a la familia que estaba gobernando en ese momento, y entonces pues quitaban a la familia, porque al final pues Corea siempre tuvo en sus tiempos de formación pues este sistema de reino, ¿no? Donde el reino estaba asociado a un linaje, a una familia, a una línea sanguínea que les permitía, mientras estuvieran vivos, mantener el poder por herencia, ¿no? Entonces,
claro, de cuál era la forma en la que podían quitarle el poder a una familia, pues borrando a la familia, ¿no? Entonces nacían nuevas familias, nuevas facciones con nuevos apoyos y generaban o creaban otro reino, ¿no? Y al final, pues bueno, como les decía antes, Corio es el primer reino que logra tener como ya de una forma monolítica, ¿no? Por así decirlo, todo el territorio peninsular y le da forma a lo que hoy conocemos pues como península coreana. Y después de Corio llega Choson, que es el último reino. Ustedes pueden ver aquí que hasta acá lograba dominar Choson. Aquí ya ustedes ven los puertos, ¿no? Que en ese momento ya estaban, ya eran importantes. Acá está Pyongyang, ¿no? Que es lo que es hoy la capital de Corea del Norte, Seúl, que es la capital del sur. Y pues bueno, Choson logra mantener el territorio pues por muchísimos años, ¿no? Hasta que sucede esta parte de la colonia japonesa y a partir de la liberación y del nacimiento de diferentes ideologías que estaban en ese momento, es que entonces el norte pues queda con esta ideología que les había mencionado y el sur queda respaldado por los Estados Unidos y es la forma política en la que en la actualidad conocemos a Corea del Sur, ¿no? Ya cuando nos enfocamos en Corea, República de Corea, podemos decir que sí es un país muy impresionante en términos de desarrollo, es decir, es un país que desde mi personal punto de vista supo en el momento en el que lo hizo, supo usar todos los recursos que tenía a la mano, desde los recursos económicos hasta el capital humano que tenían disponible y supo usarlos para enfocarlos en un desarrollo real, ¿no? Verdadero de un país y de una sociedad. Cuando yo veo a Corea, sin duda, o sea, no puedo escapar pensar en qué hubiera pasado con México si nuestros dirigentes hubieran tenido el compromiso que tuvieron los dirigentes en Corea, que pueden ser catalogados históricamente de diferentes maneras, ¿no? Porque sí, hay gente que reconoce que hubo gobiernos militares o que hubo autoritarismo y que hubo explotación, y sí, en realidad lo hubo, no se puede negar, pero la ventaja es que a la par de esto, o esto fue impuesto para lograr un desarrollo real que impacta hoy en la actualidad en toda la sociedad, ¿no? Por eso un país muy pequeñito, como les mencionaba al principio, geográficamente, tiene mucho capital humano, pero también es cierto que el capital humano no te sirve si no lo sabes inducir, ¿no? Si no lo sabes guiar, si no lo sabes llevar a esos centros que van a impulsar el desarrollo del país, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Corea se me hace un país muy sorprendente. Ya a lo largo del curso se darán cuenta que hay cosas, ¿no? Que también digo, bueno, son muy criticables, pero no dejan de ser, pues, también percepciones a partir de ciertas experiencias y cierto conocimiento pues, que adquirí, ¿no? En determinado momento en Corea. Pero al final hay datos, ¿no? Que no te dejan maquillar la realidad de Corea. Y su realidad es que hoy por hoy está presente, está en el mundo, es un país muy fuerte económicamente hablando. Si vemos el tamaño del país y sobre todo si vemos que es un país que en términos pues naturales no tiene tantos recursos que explotar, ¿no? Entonces, creo que hay elementos que son sin duda muy importantes y pues nada, ¿no? Por eso el curso para analizar esta parte. Entonces ya lo que podemos entender como una Corea moderna o como una Corea postguerra, ¿no? A partir de 1953, pues es que sí, de la mano con los Estados Unidos, luego de a poco se los voy a ir explicando,
logra Corea pues un desarrollo económico muy, muy fuerte entre 1960 y 1990, es como pum, ¿no? Sube como espuma. Era una de las economías con más rápido crecimiento del mundo, ¿no? Y este ímpetu en su crecimiento se logra a través de enfocar el desarrollo en las industrias pesadas, ¿no? Y la exportación. Y también, pues gracias a que tenían en ese momento, o tuvieron en ese momento la fuerza laboral, la mano de obra, la fuerza de trabajo, que lograron convertir en gente de a poco, ¿no? La fueron capacitando, dependiendo del periodo económico, podemos hablar de diferentes calificaciones, ¿no? De la gente, pero que supieron ver esto, ¿no? Y que fueron reacomodando y reestructurando la manera en la que usaban a los recursos humanos, ¿no? Para 2009, Corea era el 9º país con mayores ingresos por sus exportaciones. Fue el que de los 4 tigres asiáticos, ¿no? Los conocidos tigres asiáticos, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Corea, pues fue el que más logró desarrollarse. En la actualidad también Singapur tiene un nivel de desarrollo muy importante, pero no tiene tanta presencia como la tiene Corea, ¿no? Entonces, bueno, se considera el mayor de los 4 tigres asiáticos y tiene la 4ª economía más grande de Asia, ¿no? Y está entre el número 10 y el 11 del mundo. Es muy interesante esto de las 4 economías más importantes de Asia, porque yo no sé qué tanto en la actualidad Japón siga siendo pues más fuerte económicamente, porque por lo menos en su relación con México, mencionaba en alguna presentación el embajador de México en Corea, que bueno, ahora ya creo que termina su periodo, pero el embajador Bruno Figueroa decía que en el último año, pues literal Corea desbancó a Japón como nuestro tercer socio comercial. Entonces es bien interesante porque si es como un país así de chiquititito, ¿no? Ha podido y en tan poco tiempo. Entonces esos son los datos que hacen como muy interesante observar a Corea, ¿no? En la actualidad, pues bueno, ha desarrollado industrias de alta tecnología, como la industria aeroespacial, la robótica, biotecnología, ¿no? Que le permiten, pues, estar como en un nivel de competitividad mundial. Eso lo ha llevado a ser un referente de Asia actual, ¿no? Entonces, bueno, otras cosas, otros elementos importantes que nos ayudarían un poco a entender la forma del pensamiento, ¿no? Y del comportamiento de los coreanos como sociedad, pues son sus creencias, ¿no? Sus creencias que están muy ligadas a muchos diferentes elementos religiosos, ¿no? Como el chamanismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo que les mencionaba hace rato, ¿no? Que tiene mucha relación con, pues con prácticas actuales también, pero también otros elementos que son elementos que no solamente se han dado en Corea, sino que también se han dado en otras regiones de Asia o que han fluido de otras regiones de Asia hacia Corea y que eso le ha permitido también a Corea generar como códigos culturales e históricos compatibles con el resto de Asia. Y esto es muy importante para cuando empecemos a ver cómo se da el flujo de esos productos culturales hacia otros países de Asia principalmente, ¿no? Y pues bueno, también esta parte del colonialismo japonés que lo hace de alguna manera estar de un lado diferente al que está Japón, porque Japón no solamente intentó colonizar Corea, ¿no? O sea, intentó entrar, como hace rato mencionaba, hacia Manchuria, que es como la parte continental de China, pero también colonizó muchos países del sudeste asiático. Entonces, de alguna manera, Corea queda como inserto en este código compartido, ¿no? De lo que han vivido otras regiones del continente y de alguna manera genera una empatía, ¿no? Por estos procesos históricos que han vivido, ¿no?
vivir también esta supremacía del imperio chino en la región, ¿no? Que siempre fue una constante y hoy digo, no es que esté dando tregua, ya no es un imperio en términos políticos, pero más o menos tiene la misma función, ¿no? Y no solamente se expande en Asia, sino que se está expandiendo en todo el mundo. El proceso de la Guerra Fría, ¿no? Que le permitió también tener como estos códigos compartidos con otras regiones donde sucedió lo mismo, su contacto con Occidente y el proceso de que si bien no está tal cual hecho un colonialismo como fue el japonés, sí les voy a explicar un poco más adelante cómo se ha insertado Corea en un proceso occidental muy importante que también es lo que le ha permitido a esa industria pues poder expandirse, ¿no? En la forma en la que lo ha hecho hasta la actualidad. Estos elementos los vamos a ir jalando de a poco, ¿no? A lo largo de las sesiones, cuando vea que es pertinente, lo vamos a poner. Pero bueno, por el momento digamos que voy a dejar hasta aquí. Entonces, pues nada, vamos a pasar ahora sí a la sesión de preguntas y respuestas.